¿Qué tal, alumnos o cualquier persona que quiere ver este video y que cree que puede obtener algo valioso de ello? Para eso está. Hoy día vamos a hablar de un tema que está muy de moda o que se ha puesto muy de moda y que es el derecho al olvido. El derecho al olvido se ha puesto muy de moda por internet, por las mega bases de datos tecnológicas que pueden acumular información de todos nosotros por los siglos de los siglos, que con un clic pueden tener acceso, o alguien puede tener acceso a información completamente íntima o muy antigua de nosotros que puede terminar perjudicándonos o limitando nuestras posibilidades de desarrollo, la forma como queremos construir nuestra vida, etcétera. Hoy día, efectivamente, con las tecnologías que existen, eh, puede suceder que el pasado nos persiga, que el pasado nos limite en vez de ampliar nuestras posibilidades de desarrollo, que es lo que esperamos hoy día en general de las nuevas tecnologías. Ahora, el derecho al olvido siempre ha existido, o siempre han habido situaciones vinculadas a lo que podríamos llamar derecho al olvido. Hoy día existe otra cosa que vamos a explicarla, que tiene que ver con los desarrollos tecnológicos y con Internet particularmente, con el habeas data, con la protección de datos personales, a lo cual se le llama derecho al olvido, y vamos a ver que no es realmente algo que pudiéramos llamar derecho al olvido. Vamos a hablar de algunos casos importantes que han surgido y que han marcado toda esta época, pero vamos a partir comenzando por lo que yo llamaría el derecho al olvido clásico, con una prevención previa. No existe en ninguna parte del mundo el derecho al olvido como derecho al olvido propiamente tal. Hay presiones, hay peticiones, hay proyectos. Hay gente que dice, no, los catálogos de derechos humanos, de derechos fundamentales están cerrados, son lo mismo que siempre, propiedad, honra, libertad de expresión, los que conocemos. ¿Cómo es posible que de repente se meta un derecho humano nuevo que antes no existía? Bueno, la verdad es que no por el hecho de no haberse reconocido expresamente, no fue considerado, respetado y aplicado por muchos tribunales del mundo, incluso en Chile, e incluso muchas veces llamado como tal, llamado como una suerte de derecho al olvido. Y que nace de la siguiente situación, y es muy claro y muy importante, sobre todo para los que estén estudiando Derecho de la Comunicación, los alumnos y alumnas del curso. Hemos dicho reiteradamente que cuando existe una situación de interés público, la privacidad, el honor de algunas personas, sobre todo las personas que participan en la vida política, la vida pública, que están o que tienen situaciones, están envueltas en situaciones de interés público, deben soportar ciertas intromisiones a su honra y a su privacidad. Pero tienen que soportarlas en ese momento y mientras sean parte y formen parte de una situación vinculada con el interés público. El interés público, creo yo, es bastante intuitivo y obvio para mí por lo menos, que va cambiando en el tiempo. Una noticia no tiene el mismo valor o el mismo interés público hoy que 30 años después. Algunas sí, es verdad. Pero en general, el interés público de una noticia decae con el tiempo. El derecho al olvido es reconocer que el interés público de una noticia que permite interferir en los derechos de la personalidad, en el honor, la privacidad, en muchísimo, puede ir cayendo. Y por lo tanto, en un test de ponderación y balanceo, el hecho de que haya pasado mucho tiempo puede hacer que donde antes ganaba el derecho a estar informado, la libertad de información, hoy día pasen a ganar y a triunfar otros derechos y que el derecho que deba ceder sea el que antiguamente fue privilegiado. Vamos a ver en un capítulo especial de casos muy interesantes donde esto va a quedar muchísimo más claro. Una pregunta que siempre se hace es, si es que siempre ha existido, ¿qué utilidad tiene que ahora haya tanta presión porque se reconozca expresamente como un nuevo derecho fundamental? Bueno, es que las circunstancias cambian y hoy efectivamente nuestros proyectos de vida pueden verse seriamente amenazados por información de un pasado remotísimo, de cuando éramos niños, de cuando éramos muy jóvenes, alguna tontería que alguien cometió siendo recién mayor de edad
probablemente no sea razonable que lo persiga por todo el resto de su vida. Y hoy día, con las tecnologías que existen, esa amenaza existe y tenemos que hacernos cargo de ello. Es verdad que sin que haya reconocimiento expreso, eso se puede hacer. Es considerado un derecho implícito, han habido muchos tratamientos jurisprudenciales que lo han reconocido, incluso, como les decía, en Chile, pero es más seguro, es más garantizado, es más claro cuando expresamente hay una norma que dice que el interés público puede decaer o que no todo es publicable indefinidamente en el tiempo. Ojo, una cosa importante. Cuando hablo de derecho al olvido no estoy hablando de meterme en la cabeza de alguien y borrarle información. Nadie nos puede obligar a que recordemos o olvidemos algo que no olvidamos o no recordamos. Eso es foro interno, es libertad de opinión, libertad de conciencia, nada que ver, nada que ver. Aquí lo que estamos hablando es del derecho, de la legitimación de alguien para publicar información sobre la vida de otra persona, incluso información que en algún momento se publicó legítimamente, de volver a publicarla 20, 30, 40 años después, cuando ya el interés público que justificó esa publicación decayó significativamente y por lo tanto hace que en este juicio de balanceo prime más o se afecten más otros derechos y que sea necesario proteger. El derecho al olvido marca mucho cómo el elemento temporal, el elemento tiempo, afecta en el interés público. Pero también está vinculado con cómo entendemos los otros derechos que vamos a ir privilegiando con el tiempo y van a hacer que año a año la balanza se incline a favor de otros. Y el principal derecho que podríamos decir nosotros vincular con esto es la privacidad. La privacidad, ojo, depende cómo la entendamos, porque la privacidad no ha sido entendido del mismo modo en la tradición europea continental y luego en los países que fuimos colonia de aquellos, sí, ya sabemos de qué estamos hablando, y en Estados Unidos. O sea, simplifiquemos, Estados Unidos y Europa no entienden la privacidad de la misma manera y lo voy a decir en muy pocas palabras. En Estados Unidos la privacidad está mucho más vinculada con el derecho de propiedad. Lo público y lo privado está separado por una muralla. Adentro de mi casa, adentro de mi cuerpo, yo hago lo que quiero, el Estado no se puede meter, es mío, es mi vida, tiene un elemento espacial, físico, concreto. Es muy bueno, es una gran protección, es un gran desarrollo a partir del derecho de propiedad, de la privacidad y de muchos otros derechos. Recuerden ustedes que los primeros desarrollos de la libertad de expresión iban también de la mano del derecho de propiedad. La radio es mía, la muralla es mía, yo hago lo que quiero, me pinto como quiero, digo lo que quiero. El derecho de propiedad es un derecho muy fructífero y porque además es un derecho que tenía un reconocimiento muy antiguo y muy consolidado. Pero mira, bueno, el mismo derecho de propiedad que permite justificar la libertad de expresión también permite justificar la propiedad privada y poner una línea donde nadie puede ser invadido. En Europa, el derecho de privacidad también ha tenido, por cierto, un desarrollo similar, pero tiene un matiz distinto. El derecho de la privacidad está más vinculado a la autonomía, al derecho a construir mi vida como se me da la gana, al derecho a ser arquitecto de mi propio destino. Es un derecho de desarrollo de la personalidad. ¿Y qué pasa cuando hay una información de mi vida, la vida de alguien, que es muy antigua y que me puede perseguir como un tábano a lo largo de toda mi existencia? Yo siempre les he puesto en clase el ejemplo de esta persona que yo conozco, que la sorprendieron fumando marihuana en Estados Unidos a los 18 años, que reconoció su falta y que hoy día tiene más de 50 años y que no ha podido volver a encontrar trabajo. Si ustedes me preguntan si me parece proporcionado, justo, adecuado eso, yo diría no. Yo creo que en algún momento ese tipo de antecedentes deben ser borrados, deben ser expurgados. No es que tengan que ser eliminados, pero no tienen que estar accesibles a cualquier empleador o a cualquier persona que quiera buscarlos y quiera averiguar sobre esa persona. Lo mismo que los antecedentes comerciales, lo que en Chile llamamos el DICOM, o otro tipo de información sensible como los medicamentos que las personas toman o han tomado, etcétera, etcétera. Algunos temas también importantes. Bueno,
Quiero comentar dos casos, uno internacional y uno nacional, que han marcado mucho la discusión en el último tiempo. A nivel internacional y a nivel planetario, la verdad, porque fue un caso español, un caso europeo, pero que revolucionó el mundo entero, nos dejó a todos hablando sobre estas cosas por mucho tiempo, es el llamado caso Google. El caso Google es un caso español de un señor llamado Miguel Casteja. Ve que al poner su nombre en Google, lo primero que aparece es que 16 años atrás, por unas deudas previsionales de seguridad social, lo que en Chile serían AFP, cotizaciones y SAPRES de sus trabajadores, se vio obligado a rematar unas propiedades. Lo hizo, pagó las deudas, etc. Él dice, no puede ser que hoy, que ya me dedico a otra cosa, que pasaron 16 años, que pagué todas mis deudas, cualquier persona busque mi nombre y aparezco como un deudor del Estado que le rematan los bienes por incumplir sus compromisos. Eso está muy mal. Amaya, ven aquí. Estoy grabando un video y no sé qué voy a hacer. Alguien me lo va a tener que editar. ¿Qué pasó? Estoy grabando una clase.